Estás a Héctor Rosales en Radio. Me escuchas en este 30 de enero del año 2025. Prácticamente hemos concluido el primer mes de este 2025 que se está yendo rápidamente. Comenzamos con una mala noticia. Mueren 67 personas en el choque de un avión de una aerolínea dependiente de American Airlines, que particularmente ha estado teniendo muchas fallas. Chocó con un helicóptero militar Black Hawk, donde también había 3 pasajeros que estaban haciendo prácticas de vuelo nocturno. Es un poco sospechoso. Mueren los 67 pasajeros, no hay sobrevivientes. Los restos de estas aeronaves cayeron al río Potomac, esto en Washington. Entre la tripulación se encontraban patinadores de élite de Rusia y Estados Unidos. En lo sucesivo vamos a volver con más información sobre este trágico accidente hasta el momento, aunque el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha cuestionado severamente por qué no dio adecuadamente las indicaciones la torre de control. Se hace una revelación importante por el periodista, por el autor Diego Enrique de Osorno. El día de hoy el periódico Infobae le entrevista y da a entender que la narcorreforma judicial que está impulsando Morena para que jueces, ministros y magistrados sean electos aparentemente por voto popular, por voto manipulado por el narco y por la compra de votos del mismo partido en el poder, Morena, sería una petición o es un proyecto ideado por el líder del cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada, que le habría dado esta orden al narco expresidente López Obrador. Según la idea del Mayo Zambada, esta sería la forma ideal para pacificar México. Lo que quería era una profunda reforma del sistema judicial mexicano, de forma que los narcos pudieran seguir asesinando, pero que en el caso de asesinar a un familiar, le dieran dinero como una indemnización a aquellos familiares. Y de esa forma que el narco pudiera prácticamente institucionalizar el asesinato de personas por cobro de cuentas o por rivalidades entre grupos criminales. La mente de un desequilibrado es la de El Mayo Zambada, y hay que recordar que en un libro de Diego Enrique de Osorno revela que él entrevistó al Mayo Zambada y que le dijo que tenía una gran admiración por el narco expresidente López Obrador, que porque él nada más quería lo mejor para México. Palabras de un peligroso criminal, un asesino de miles de personas, un vendedor de droga, un sujeto que es responsable del genocidio que está ocurriendo en Sinaloa en colaboración con el narcoestado mexicano. Las relaciones del Mayo Zambada abiertamente con el gobierno, según la periodista mexicana de investigación, Anabel Hernández, habría comenzado en torno a 1998 durante el gobierno de Ernesto Zedillo. Sí creo que la narcorreforma judicial, sí lo sabemos, ¿no?, que es una petición de los cárteles de la droga, es lo más evidente. Vamos con nuestra siguiente nota. Morena quiere crear otro partido político. Ya tiene el PT y el Partido Verde, Movimiento Ciudadano y los partidos falsos pro vida que quieren autorizarle a Sandra Cuevas de MC y a Eduardo Verástegui de la mafia de Carlos Slim. Morena quiere crearse otro partido político para dividir el voto mexicano, para hacer coalición con su partido Morena probablemente, y robarse una mayor porción de nuestros recursos públicos bajo el pretexto de que están haciendo gastos de campaña. El partido corrupto que quiere crear Morena sería que siga la democracia. Recuérdense que ellos decían que siga López Obrador. Ahora es que siga la democracia,
y es dirigido por una política de Morena que es Gabriela Jiménez y el actual secretario de Educación Pública de México, para desgracia de los estudiantes mexicanos, que es el masón yorquino, el masón yorquino de apellido Delgado. ¿Se acuerdan que fue dirigente del Partido Acción, de Morena? Mario Delgado es el que está proponiendo también que se cree este partido que dice que siga la democracia. Otro partido más del bloque de Morena para robarse dinero público. Hoy lo denuncia el periódico Reforma. Corrupción. Claudia Sheinbaum impide que empresas privadas puedan generar electricidad e integrarlas a la red eléctrica. Pero ahora anuncia que hace 6 esquemas en que permitirá a las empresas privadas o a capital privado invertir en el sector energético de México, pero siempre y cuando lo hagan dentro de la corrupción de Comisión Federal de Electricidad. Siguen teniendo esta idea de controlar el suministro energético para poder dañar a enemigos políticos. Andrés Manuel López Obrador hizo fraude a México. La refinería Olmeca, la refinería en Paraíso, Tabasco, costó más de 18,000 millones de dólares. Si hacemos la conversión a dólares de los pesos mexicanos que se tiraron a la basura durante los 6 años de López Obrador, deberíamos de reducirlo a 4 años, como hacen en Estados Unidos el periodo de un presidente. Pues esos 18,000 millones de dólares no sirven para nada. Se revela que la refinería Olmeca únicamente produce 6.8% del total de la producción que se había prometido que realizaría. Es un fracaso total en Pemex el balance que se hace de sus cuentas en 2024. Es un mega fraude porque sabemos bien que los contratos corruptos en la refinería Olmeca, en la construcción, hicieron multimillonaria a Rocío Nale, actual gobernadora del estado de Veracruz, y también beneficiaron a los hijos de López Obrador. En Sinaloa. Morena Sinaloa, cosa extraña, termina admitiendo que hay una crisis de violencia en el estado. Pese a que no hacen nada, dicen que están trabajando para solucionarlo. Son declaraciones del político morenista en Sinaloa, Eligio López Portillo, de Morena, que dice sí hay una crisis de seguridad en Sinaloa, sí hay una crisis de empleo, una crisis por toda esta violencia, pero, al estilo de López Obrador, estamos haciendo todo lo necesario para solucionarlo, lo cual es falso. No se está haciendo absolutamente nada con los más de 11,300 militares desplegados en Sinaloa. No se hace absolutamente nada por combatir, por detener a un importante capo de esos grupos criminales. México, estado fallido. La Organización de las Naciones Unidas, el Alto Comisionado de Derechos Humanos, condena el linchamiento bestial que ocurrió en Tequit, comunidad de Yucatán, estado ahora gobernado por Morena. Denunció violencia extrema. La familia de Sellé, 2 miembros fueron linchados hace 3 semanas y Sellé exige justicia. ¿Qué ha hecho el gobierno de Claudia Sheinbaum? No se pronuncia porque Yucatán está gobernado por Morena. En México, Claudia Sheinbaum mintió al pueblo de México. Todo parece indicar que nos ha mentido nuevamente. No hay evidencia de que el secretario del Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, Marco Rubio, haya sostenido una conversación con el secretario de Relaciones Exteriores de Sheinbaum, Juan Ramón de la Fuente. No hay evidencia. Esto lo sabemos porque el secretario Marco Rubio comparte en sus redes sociales, en un diario especial de su página de gobierno, cuando se ha llevado a cabo una conversación, cuando se han sostenido acuerdos, los acuerdos que se han alcanzado. No hay registro del 21 de enero, como dijo Claudia Sheinbaum,
que había un diálogo, que ya había negociaciones, que ya se había logrado un acuerdo de colaboración. Falso de toda falsedad. No sostuvo Marco Rubio una conversación con Juan Ramón de la Fuente. Todo parece indicar porque no hay registros oficiales. Ya se le hizo un hábito a Sheinbaum aquí decirnos mentiras en la mañanera, dar comunicados falsos también, como ese ilegal informe de 100 días, que es ilegal porque ninguna ley lo autoriza, y costó el acarreo más de 13 millones de pesos. Pues ya se le hizo fácil decir, no vamos a someternos a Trump, no vamos a aceptar nada de lo que diga, pero por otro lado sí que lo está haciendo. Temen reunirse con ellos, temen tener una conversación por canales oficiales y que les diga algo que no les va a gustar. Les va a decir el gobierno de Trump algo que no les va a gustar y además les va a exigir que detengan a algún hijo del Chapo Guzmán o al Mallito Flaco y no quieren escuchar eso. Por eso, así como le hacía también con Kennedy, por ejemplo, el primer ministro de Israel, el criminal David Ben Gurión, pues decía, es que no me llegó la carta, es que no me avisaron que usted me marcó, porque siempre estaba evadiendo que Kennedy le exigiera informes detallados de sus operativos nucleares, del desarrollo de sus plantas nucleares de Dimona, donde tienen un reactor donde podían fácilmente enriquecer uranio, que se utiliza para hacer armas de destrucción masiva. Entonces, David Ben Gurión fue capaz hasta incluso de renunciar al cargo para decir que no le llegaba la carta. Porque si es una carta que está sellada, únicamente la puede abrir en documentos diplomáticos, pues para quien está dirigida, al nombre de quien está dirigida. Y bueno, lo que hizo Kennedy fue que el siguiente primer ministro pues le envió una copia de esa misma carta, pero con otro nombre, con el nombre del nuevo primer ministro. Y bueno, pues eso es lo que ocurre cuando un gobierno corrupto no quiere tener una comunicación oficial con el gobierno de los Estados Unidos porque tienen miedo de que les exijan cosas que ellos no quieren cumplir, que es detener a los narcos, que es combatir el narcotráfico e iniciar una auténtica colaboración con los grupos criminales de la droga. Sheinbaum está muy confiada pensando que dándole evasivas, que no queriendo tener una comunicación oficial con Trump va a evitar esto. Pero está muy equivocada. Y si ella rehúye mucho a tener esa comunicación, pues puede pasar, quise decir, lo que hace unos días compartió Latinus en un artículo ficción. El artículo ficción que presentó Latinus hace unos días, ayer todavía era tendencia, decía: misiles destruyen un narcolaboratorio. A un periodista se le ocurrió escribir que Omar García Harfuch revisaba que había sido destruido un narcolaboratorio en Sinaloa por misiles estadounidenses y que le avisaba muy asustado a Claudia Sheinbaum que esto había ocurrido sin que se les notificara. De hecho, cualquier operación militar de Estados Unidos en México se realizará sin avisarle al narcorrégimen de Sheinbaum, así como se realizó el arresto de Ismael El Mayo Zambada, y como todos pudieron ver, más allá de esos 7 narcos y Héctor Melesio, que fue asesinado en ese mismo lugar, pues más allá de ellos, no murieron civiles, no tuvo que existir un enfrentamiento grotesco, no hubo culiacanazo, porque el culiacanazo fue hecho intencionalmente por López Obrador para proteger a los hijos del criminal Chapo Guzmán. López Obrador se inventó toda esta telenovela de que no se puede detener a un narcotraficante sin que todas las fuerzas del crimen organizado se rebelen y tomen rehenes en Culiacán. Sí se puede, pero ellos no quieren hacerlo. Así que bueno, pues Claudia está muy tonta. Ya lo sabemos. O se hace la tonta. Tenemos la siguiente noticia, que es la noticia más importante de este bloque, pues el gobierno de Donald Trump, el gobierno de los Estados Unidos, frena la entrega de $109 millones que se le estaban dando regularmente al narcorrégimen de Claudia Sheinbaum.
Al menos durante la administración de Joe Biden, se le entregaron más de 109 millones de dólares por parte de los Estados Unidos al régimen comunista de Claudia Sheinbaum, supuestamente bajo el pretexto de fortalecer el derecho y las instituciones y la justicia en México. Veas el tamaño de la criminalidad del masón Joe Biden, que ahora dicen que es grado 27 dentro de los altos ritos de la satánica masonería porque se fue a reunir en una logia. Bueno, pues le estaba dando 109 millones de dólares al régimen que destruyó los 7 organismos constitucionalmente autónomos, al que establece la narcorreforma judicial, al que ha infiltrado el INE, el Instituto Nacional Electoral, que ha infiltrado el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Le daba Joe Biden 109 millones de dólares, que es equivalente a más de 2.28 millones de pesos. 2.28 mil millones de pesos le estaba entregando el gobierno de los Estados Unidos a Claudia Sheinbaum, a López Obrador, para destruir las instituciones de México, para fortalecer el narcorrégimen, para que pudieran seguir comprando votos, que ahorita ya se anunció que ya van a dar más dinero, para comprar votos de gente que no estudia ni trabaja, también de amas de casa que trabajan, pero a final de cuentas, dígame usted qué ha hecho por el país como para recibir ese dinero y estarles dando la credencial para votar a los narcotraficantes de Morena. Pues era también de esto, era también dólares estadounidenses. El gobierno de Donald Trump también frenó muchas operaciones de la USAID en México porque dice que se van a someter a una revisión, si se pueden reconciliar con las actividades o con los objetivos de su administración como política exterior, como política en el extranjero de los Estados Unidos. Así que bueno, pues Claudia puede hacer que es sorda, que tiene oídos de pescado, pero finalmente el gobierno de los Estados Unidos sí está trabajando y no se ha olvidado de México, no se ha olvidado de lo que está ocurriendo en México que afecta severamente sus intereses. 109 millones de dólares se le acaban de retirar a Sheinbaum por parte del gobierno de Donald Trump y lo celebro, bravo, lo aplaudo. El youtuber golpeador de mujeres y dueño de varias gasolineras que le han dado pues cierto nivel de vida, Fofo Márquez, fue condenado el día de ayer a 17 años de prisión con 6 meses. 17 años, 6 meses de prisión por tentativa de feminicidio después de golpear a una mujer en el Estado de México. Reconoce Claudia Sheinbaum que hizo mal, o mejor dicho, no, eso nunca. Lo que quise decir es que Morena parece ser que está reconociendo, sin decirlo abiertamente, que Claudia Sheinbaum hizo todo mal con relación al metro de la Ciudad de México, pues quieren que le aplaudamos a Clara Brugada porque acaba de anunciar que, como el metro se encuentra en ruinas, va a invertir 247 millones de pesos en el metro que ha estado registrando severos retrasos en la llegada a su destino y por tanto los trabajadores mexicanos que utilizan ese medio de transporte pues han hecho más de 1,800 solicitudes de justificantes para que le puedan decir en sus trabajos: llegué tarde por culpa del metro, no porque yo quisiera llegar tarde. Todo lo que produce el estado de Guanajuato, el 85.8% de sus exportaciones, se comercializan en los Estados Unidos de Norteamérica, por lo que es muy importante para ellos la renegociación del Tratado de Libre Comercio América del Norte. Hayan un hombre sin vida en una casa baleada y quemada, esto en Culiacán, Sinaloa, en la parte trasera de la feria ganadera. Las narcomasacres no se han detenido. Para robarse 2 billones de pesos del Instituto del Instituto del Fondo a la Vivienda de los Trabajadores Mexicanos, el Infonavit, pues Claudia Sheinbaum sigue con su guerra sucia, su campaña negra para demonizar, para satanizar, para criminalizar, para desprestigiar todo lo que tenga el nombre de Infonavit y poderse robar esos 2 billones de pesos. O sea, es lo que le sigue a miles de millones. 2 billones de pesos en la escala
mexicana o hispana. 2 billones de pesos, es una monstruosidad de dinero. Dice ahora que despachos jurídicos habrían ganado 4.7 mil millones de pesos, que es poco si lo comparamos con los 2 billones que ella se quiere robar, cobrando o exigiendo el cobro de estos créditos, que finalmente lo que contrae una persona cuando solicita un crédito, pues es una hipoteca. Y entonces, pues Claudia Sheinbaum diciendo, es que ellos lucraron, es que ellos cobraron 4.7 mil millones de pesos con las hipotecas. Sí, todo eso está muy bien, que antes, cuando estuvo todo el régimen narcotraficante y asesino de López Obrador, qué raro, ¿no? Fueron 6 años. Fueron 6 años en que López Obrador estaba completamente ciego. No veía ningún escándalo de corrupción en Infonavit. No, pues si Infonavit intentó robarse 2 mil millones de pesos con un cheque que le había quitado a una empresa judía, a una constructora judía, Alejandro Gertz Manero, el fiscal general de la República. Y ahora, como se les ha metido lo loco de quererse robar 2 billones de pesos del Infonavit sin que esté revisado, sin que sea fiscalizado por alguna institución independiente como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, pues dice claramente que hay mucha corrupción y que la reforma es para acabar con la corrupción. No, la reforma es para robarte el dinero directamente, para que tú puedas disponer y repartirte ese dinero. Porque en los 6 años que estuvo el narcopresidente López Obrador no veía ninguna corrupción en Infonavit. ¿Por qué se ve ahora? Porque ya se gastaron el dinero, ¿no? Para comprar el voto e imponer a la narcocandidata Sheinbaum en la presidencia. Las cosas claras, ¿no? El gobierno de Ucrania, el gobierno o el régimen de Volodymyr Zelensky, que ya es una tiranía, porque él ya no es presidente y su mandato se acabó hace como 260 días y él sigue ahí, pues nuevamente está anunciando armamento experimental contra Rusia. Se trata de unos perros, robots, que podrían transportar bombas, podrían atacar, y se utilizaría para infiltrar las tropas de Rusia y de Norcorea, porque también en ese frente están participando personas de otros países. Y eso sería lo que están haciendo. Claro que la prensa mexicana, la prensa global, tampoco les va a comentar que en Ucrania se han estado llevando narcotraficantes mexicanos para atacar a los rusos, pero eso es un completo silencio, es un bloque de silencio. Estamos nuevamente en esas cortinas de información cerrada, en la cual se nos quiere presentar que Ucrania es santa, pura y casta, cuando querían derribar una estatua de la reina Catalina y sustituirla por la de un actor porno. En serio, el pueblo de Ucrania tiene ahí unas particularidades muy extrañas. Tiene unas tendencias a ignorar incluso lo que está ocurriendo en su país. Puede incluso que este tal Zelensky, que era un comediante, un bailarín de esos tipos semidesnudo, stripper, como que últimamente muchos strippers quieren ser presidentes de naciones, pues claro, porque su ambición lo pinta así. Simplemente van a ir a representar los intereses de otros, en el caso de Verástegui los intereses del mafioso, del zar de la corrupción Slim, y en el caso de Zelensky, pues lo de los oligarcas rusos y las corporaciones de armamento de Estados Unidos y Europa. Ridículo. El periódico La Jornada, el órgano oficial de propaganda de Morena, se queja de que los candidatos del Poder Judicial de la Federación, bueno, algunos que fueron seleccionados por el Senado, serían cercanos al ex secretario, al ex procurador general de la República de Felipe Calderón, Genaro García Luna, quien está detenido en los Estados Unidos, condenado por conspiración por su complicidad con el narco a 30 años de prisión. Pero esto es absurdo completamente, que el panfleto La Jornada, o sea Morena, diga esto. Y citando a la narcopresidente Sheinbaum, que un día sí y al otro también se hace la desentendida de la violencia de las fosas clandestinas, porque ahorita ya subió a 76 el número de cadáveres en las fosas clandestinas del estado de Chihuahua y otras fosas clandestinas en Hermosillo, en Caborca y en Sonora, pero ella se desentiende de todo lo que está pasando en el país.
en la misma Ciudad de México, con la delincuencia que atacan ya directamente a los dueños de las casas para despojarlos. Vamos a ver un caso. En todo caso, Omar García Harfuch, el super narcopolicía, el Batman, pues que no él era asistente personal de Genaro García Luna. O sea, ¿por qué les cae de extraño que haya personas relacionadas con Genaro García Luna a cargos de muy alto perfil porque quieren ser ministros de la Suprema? Como es el caso de Marisela Morales. Morena, que seleccionó los candidatos en el mismo Senado, que no le hagan al tonto porque ellos querían esos candidatos. Que si ella es cercana o no a Genaro García Luna, pues a nosotros tampoco nos puede impresionar la nota amarillista del vulgar panfleto La Jornada, porque si te quejas tanto que Marisela Morales es corrupta o que cometió un delito, pues Morena tiene todo el poder, ¿no? Tiene todo el poder del país. ¿Por qué no procesas a Marisela Morales? Porque a ustedes lo único que les gusta es estar de habladores, de lengua larga, porque son unos mediocres, unos flojos que viven solamente de hablar y de hablar y de hablar y de no hacer absolutamente nada. ¿Qué piensa que nos está sorprendiendo con que diga que hay personas cercanas a Genaro García Luna? Y Omar García Harfuch no es cercano a Genaro García Luna. Y cuando hallaron 15 toneladas de marihuana en una empresa propiedad de la familia Monreal, de Ricardo Monreal, quien lo exoneró de cualquier investigación fue Genaro García Luna. Por tanto, Ricardo Monreal también es del narco, también es de la mafia de Genaro García Luna. No vengan con cuentos chinos, los morenistas, son tonterías, son burlas. Marcelo Ebrard Casaubon, pues dice que se somete a lo que diga, mande y ordene Donald Trump, y que por tanto no hay el riesgo de que Donald Trump imponga aranceles de un 25%. Obviamente que el masón Ebrard, un masón de origen francés ultraprogresista, es bien pedófilo, le encanta todo lo que es la corrupción de menores, le encanta todo lo sexual de los niños a Marcelo Ebrard, es un pervertido. Bueno, pues Marcelo Ebrard completamente sincerado, vamos a decir, reconoce que no hay la amenaza de que Donald Trump nos imponga 25% de aranceles, que Donald Trump lo retrasa. Les dije que iba a ser para febrero. Pues bueno, ahora Donald Trump dice que se mueve para abril. Que vamos a ver si no se le imponen aranceles a México hasta el mes de abril de 2025. Y entonces, pues dice que no hay ningún problema porque ellos van a ceder a sus exigencias. Yo no sé si puedan ceder a sus exigencias. Sheinbaum debe de estar asustada, a decir, ojalá y que los narcos no entiendan lo que acaba de decir Ebrard, porque las exigencias de Donald Trump son 3. No chinos, no drogas y no migrantes ilegales. Solamente si México cumple con esas exigencias, si Donald Trump cree que han cumplido con esas exigencias, se van a evitar los aranceles del 25% contra los productos mexicanos. No chinos, que eso está difícil porque todos los corruptos de Morena Sonora tienen negocios con chinos. No drogas, difícil porque Sheinbaum es del cártel de Sinaloa y depende de ellos. Y no migrantes ilegales, difícil porque Sheinbaum es colaboradora de George Soros en generar una multitud para generar un genocidio, una serie de masacres, una serie de horrores con una estampida probablemente de migrantes en la frontera que termine en desgracia para todos nosotros, para México, para Estados Unidos y para los mismos migrantes. Mal, mal lo que está haciendo, porque fíjese, ¿cómo es que acá Sheinbaum, por todas las cosas malas que ha hecho, tiene 3 pistolas apuntándole a la cabeza? La pistola de los chinos, la pistola del narco y la pistola de George Soros la tienen apuntando a la cabeza a esta pobre tonta que se ha puesto en el lugar peor. Y además el narco expresidente López Obrador, pues sería la 4ª pistola que le está apuntando a la cabeza a Sheinbaum, diciéndole, ni se te ocurra entregarme. No me vas a entregar a los Estados Unidos. Sé muchas cosas sobre ti. Si detienen a López Obrador se cae todo, ¿no? Porque pues él los impuso, todos los crímenes de Ebrard, de Ricardo Monreal, de Adán Augusto López, jefe de la barredora,
en Tabasco, de Rocha Moya, pues todos ellos están implicados en lo mismo, en este lodazal. Si uno cae, caen todos. Bueno, pues Donald Trump le mete miedo a los narcotraficantes, a los criminales, a los asesinos, a los pederastas, migrantes en Estados Unidos, que también hay, a los que ha considerado como enfermos mentales. Si sus países no son capaces de brindarles una detención, o sea, como que le está diciendo, mejor váyanse por su propia voluntad. Si eres malandro, si eres un delincuente, si eres miembro de alguna organización criminal como Barrio Azteca o como los Latin Kings, vete de Estados Unidos en este momento, porque si no te voy a enviar a una prisión de alta seguridad en Guantánamo. Dice, según la prensa oficial, que Donald Trump ha dado la orden de que la prisión de Guantánamo, que está en Cuba, tenga una habilitación para recibir a más de 30,000 delincuentes migrantes que pueden ser enviados a esa prisión. Interesantísimo, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y le seguimos. Escuchas a Héctor Rosales en radio. Donativos. Aportaciones económicas al programa sin monto mínimo. Vías por las cuales puedes realizar tu donativo. Depósito a cuenta BBVA 045 540 46 22. Depósito a cuenta en Banco Azteca 88 02 13 02 15 88 6. Depósito a cuenta en Mercado Pago STP 64 60 14 20 68 59 97 44 34. Recuerda que todas tus aportaciones económicas ayudan a sostener y mejorar este programa. h.rosales@gmx.us. Regresamos. Vamos a continuar con este programa de radio. Pues mire, así como el Infonavit está siendo atacado por parte de Morena, con toda esta campaña sucia, hubo una campaña sucia, por ejemplo, para destruir el aeropuerto internacional de Texcoco, hubo una demonización llevada hasta el límite, incluso diciendo López Obrador que ahí en ese aeropuerto se guardaba todo el combustible robado a Pemex, que ahí mataban gente, que ahí secuestraban gente, no sé qué tantas cosas se inventó del aeropuerto de Texcoco para justificar su destrucción. Pues de esa forma, ahorita se está haciendo una demonización más allá de todo lo fantasioso que usted se puede imaginar contra el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos. Como el INAI nos permitió conocer mucho de la corrupción del gobierno de López Obrador, pues ahora tiene que ser presentado como una cosa, como una entidad demoníaca, como una entidad maldita. O sea, todos los problemas de México son culpa del INAI. Es lo que quiere hacer Morena. Morena, mediante chantajes, porque tiene muchos delitos seguramente, utiliza al secretario general de la Federación Mexicana de Fútbol para declarar que los consejeros del INAI lo habrían extorsionado pidiéndoles boletos para partidos exclusivos de la selección mexicana. La supuesta extorsión pues viene siendo denunciada por este secretario de la Federación Mexicana de Fútbol, que sabemos que es una entidad sumamente corrupta. El fútbol es uno de los deportes, bueno, los eventos que se relacionan con él es de lo más corrupto. Y entonces Morena pues intenta con esto decir, vean, el INAI era corrupto, por eso tuvimos que desaparecerlo. Cuando en realidad lo que está haciendo Morena es desaparecer el INAI porque están muy molestos porque el INAI nos permitía hacer solicitudes de información sobre, bueno, para saber en qué se está robando el dinero. Y Morena siempre se negaba a responder las solicitudes de información porque se están robando el dinero. Entonces se tenían que inventar que el INAI es corrupto, que el INAI es costoso, que el INAI no sirve, que el INAI no protegía los datos y bla, 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 bla. Sí, es un cuento chino. Son tonterías que se inventa Morena. O sea,
Le recuerdo que, por ejemplo, Ricardo Monreal o el masón Pedro Aces utilizan helicóptero para no tener que padecer el tráfico. Les recuerdo que los hijos de López Obrador se robaron 2 billones de pesos en la construcción del Tren Maya. Y ustedes quieren que yo me escandalice porque probablemente y de su propia voluntad el presidente, el secretario de la Federación Mexicana de Fútbol les daba boletos, seguramente con la esperanza de caerles bien y que el INAI no les solicitara información sobre todos sus malos manejos en las finanzas públicas entre el gobierno y la Federación Mexicana de Fútbol. No nos hagamos tontos, la mayoría de los equipos de fútbol en México son propiedad de mafiosos empresarios corruptos ligados a Morena. Ahora pues están utilizando todo esto, repito, porque estos casos de corrupción no se vieron durante 6 años del narcopresidente López Obrador, ¿no? Es muy interesante. La gente sí va a reclamar que quieren el INAI. O sea, Morena no estaría haciendo todo este circo, toda esta tontería de demonizar a este grado el INAI si no se dieran cuenta de que las personas sí van a reclamar y sí vamos a extrañar poder solicitar pues información, rendición de cuentas al régimen, al gobierno más corrupto, más asesino, más ladrón, más opaco, más oculto de toda la historia de México, que es el encabezado por López Obrador y Claudia Sheinbaum. Vamos con nuestra siguiente nota. Pues pospone hasta el mes de abril 2025 el cobro de aranceles a un 25% contra México el gobierno de Donald Trump. Así lo anunció su secretario del Comercio, Edward Lutnick. De modo que pues le están dando tiempo a Sheinbaum para componerse. ¿Lo hará? No lo creo. La corporación Google Maps anuncia que cambiará el nombre de Golfo de México por Golfo de América, como lo ha solicitado Donald Trump. Se dice que pues esta es la intención de Donald Trump de solicitar un mayor control sobre el Golfo de México actualmente. Un Golfo de México que se ha utilizado mucho por China, por Cuba comunista, porque también lo compartimos con Cuba, con Estados Unidos, y entonces dice, hay que ponerle orden al Golfo de México. Ya no va a ser Golfo de México, va a ser Golfo de Estados Unidos. También se dice que va a reclamar posibles yacimientos petrolíferos. Entonces, pues ahí va. Por ahí va el asunto, por ahí va las intenciones de Donald Trump. Acuerda Meta pagar más de $25 millones a Donald Trump por el daño que le ocasionaron al haber bloqueado, no solamente bloqueado, sino borrado su cuenta de Facebook durante 2020, porque decían que incitaba a la violencia, ¿se acuerdan? Cuando fueron esas elecciones tan discutidas. Éxito rotundo la marcha Provida número 52 en los Estados Unidos. Los medios comerciales decidieron ocultar su mensaje. El aborto es el mayor genocidio en el mundo ocurriendo en Occidente y contrario a los derechos humanos, dado que desconoce la dignidad humana desde el momento, o la naturaleza humana desde el momento de la concepción. El empresario Elon Musk se asocia con la corporación de tarjetas plásticas Visa para hacer una billetera digital que se estaría incorporando a X. Él desde hace muchos años ha anunciado que quiere hacer como que X se vuelva no solamente un espacio de chat, de video, de comunicación, sino también una red que pueda hacer envío de efectivo. Estados Unidos, accidente en aeropuerto Ronald Reagan. Bueno, pues eso ya lo habíamos comentado. Es una cosa muy lamentable. En paz descansen. Esto nos lleva a reflexionar que en nuestra vida, pues cuando se toma un avión, está en las manos de muchas personas y nuestra alma está en manos de Dios. En la mano de muchas personas está nuestra vida. En Estados Unidos, durante la administración de Joe Biden, se revela que Alexander Soros, hijo de George Soros, se habría reunido por lo menos en 14 ocasiones, de forma pública, no sabemos privadas, con él. Y esto es muy sospechoso y quiero llamar mucho la atención sobre esto. Esto es noticia porque
no hay ningún otro jefe político, otro jefe de Estado, con el cual se haya reunido tantas veces Biden. Y de manera oficial. O sea, imagínate tú cómo será este asunto de que un presidente pues es una de las personas más ocupadas en el mundo. Y el presidente detenía todo lo que estaba haciendo en su agenda para reunirse con el hijo de George Soros. Siendo que el hijo de George Soros no es un jefe de Estado, no es un presidente, no es un primer ministro, es más, ni siquiera es secretario de algo en algún país. No es un representante del gobierno de los Estados Unidos, no es una persona que hayan votado, no es un líder de derechos humanos, no es un periodista que fuera a entrevistar a Biden. Entonces, pues entonces con estas tres que les estoy dando, creo que es bastante evidente que Alexander Soros le daba órdenes a Joe Biden, lo mismo que le dio órdenes a Hillary Clinton, al presidente de España, al socialista Pedro Sánchez, a Emmanuel Macron. Y Alexander Soros es homosexual. Eso se sabe abiertamente y tiene por amante a un hombre negro como de 2 metros de altura, por lo que se sospecha que los gustos sexuales de Soros pues son sádico-masoquistas. Según pues la información que nos ha compartido un canal de YouTube, que me pareció muy buena su forma de presentar los hechos, El Mundo de Zacel, así se llama su canal, Alexander Soros, hijo de George Soros, creador del wokismo. Este video les recomiendo que lo vean a través de mi canal en HRZ-radio, o sea, guión intermedio radio, .blogspot.com, /p, youtube.html. Y guarden esa liga porque este es el canal, es mi canal oficial, en el que comparto toda esta información. Si hay un buen video, si hay algo bueno, pues yo lo podemos redirigir de cualquier canal de YouTube y lo comentamos aquí. Y bueno, pues esos son los que dirigen el mundo, ¿no? Y además que le pagó a la revista Vanity Fair para que dijera que él es un líder contra el capitalismo, siendo que él tiene miles de millones de dólares puro producto de la especulación financiera de su padre. Lamentablemente tengo una noticia más de México. En Nayarit privan de la vida a Isabel Castañeda. Ella fue reina de belleza y cuñada del alcalde de Huajicori, en Nayarit. El horrible hecho, cuando sujetos armados asesinan a Isabel Castañeda, ex reina de belleza, ocurrió frente a sus hijos. Es lamentable. Bueno, pues ayer les comentaba que miembros del clan Illuminati Kennedy están atacando a un miembro de su familia, a Robert F. Kennedy Jr., que obviamente no es como ellos. Es el nuevo secretario de salud de Donald Trump y lo están atacando fundamentalmente porque él se opone a que las más de 120 inyecciones sean obligatorias para niños como parte de un programa calendarizado de salud. Bueno, el director, un francés por cierto, el director de la película, que ahorita es la película más odiada en México, Emilia Pérez, que retrata supuestamente la vida ficticia de un jefe de las drogas que se hace mujer para poder ser bueno, o sea, es una cirugía trans, para llamarse Emilia Pérez, y funda una casa para ayudar a niños pobres y a mujeres pobres de México. Bueno, pues este señor, al director de cine francés, que es un ultra progresista, se le ocurrió decir que nuestro idioma español es una lengua de personas pobres, de migrantes y hasta de delincuentes. Este sujeto se nota que no vino a ser amigos porque ya con su película está la gente harta y fastidiada de la película de Emilia Pérez, que pues es un... Fíjese nada más para lo que da pie esta historieta. Ustedes saben que los narcotraficantes, los grandes capos de la droga, han intentado disfrazarse de mujeres o hacerse pasar por otras personas para evadir la justicia. Pues este director de cine francés, degenerado,
Le gusta pensar que un narcotraficante podría volverse mujer y dejar su vida criminal, todos sus asesinatos, su venta de droga, en el pasado. Y hasta santa, hasta grado de santa o de santo o lo que sea, quieren elevar a este sujeto. En el Congo, lamentablemente, la organización extremista Estado Islámico ejecuta más de 50 cristianos a machetazos en la ciudad de Muangi. ¿Qué está pasando ahí y quién puede hacer algo al respecto? No vemos que haya una autoridad que reclame abiertamente que el Islam está haciendo esto, que la organización extremista Estado Islámico está haciendo esto. 50 cristianos privados de la vida a machetazos, con cortaduras con cuchillos largos. Bueno, pues vamos entonces ahora con otras notas que tenía por aquí preparadas. Estas últimas notas también son importantes. Detuvieron a 2 mexicanos en Denver, Colorado, Estados Unidos. Estaban transportando más de 130,000 pastillas de fentanilo. Pues ante este hecho, que me parece muy importante, hemos notado silencio por parte de las autoridades de México. No hay nada con relación a pues una condena con esto, ¿no? Si el fentanilo no se produce en México, ¿por qué lo exportan tanto narcotraficantes mexicanos? 130,000 pastillas de fentanilo detenidas en Denver, Colorado, con 2 mexicanos. En la Ciudad de México, lamentablemente, privan de la vida a padre e hijo que sorprendieron a unos sujetos que estaban saqueando, robando cosas de su casa en Coajimalpa. Los criminales se dieron cuenta y los privaron de la vida. Asesinan 4 personas en un restaurante de Celaya, Guanajuato. Fue un ataque directo contra un local. Asesinan hombre en Parque Arabia de León, también en Guanajuato, en el Estado de México, gobernado por Morena. Asesinan otros 3 policías en Malinalco. En Colima fue privado de la vida famoso fisicoculturista, famoso en redes sociales, Cristian Flores Jordan o Jordán. Pues fue otra víctima de un ataque directo. El periódico El Sol de México reporta que se han gestado más de 7 grupos criminales de la droga, similares al cártel de Sinaloa, pero que están operando en el estado de Puebla, y esto ha sido con las administraciones de Morena. Primero Miguel Barbosa Huerta, que ya falleció, un sujeto muy nefasto, defensor del narco también, y luego pues con el gobierno supletorio que quedó. Omar García Harfuch, ligado a Genaro García Luna, actualmente en Morena, secretario de Seguridad Pública Nacional, dice que detuvo 14 personas relacionadas con el cártel de Sinaloa en los estados de Puebla y Tlaxcala. Sin embargo, pues esta noticia no es la gran cosa si tomamos en consideración que no se ha detenido a los generadores de violencia, que son los hijos del Chapo Guzmán. Fuera Rocha, gritan asistentes a Estadio de los Tomateros en Culiacán, Sinaloa. Sheinbaum se niega a escuchar la demanda popular de destituir al gobernador de Sinaloa vinculado a grupos criminales de la droga. El alcalde de Elota, también en Sinaloa, Richard Millán, de Movimiento Ciudadano, presumió una silla presidencial que habría recibido como regalo, no se sabe de quién. Yo creo que más bien él se la regaló, si no es que los narcos. La información es de la revista Proceso, dice que es una silla que en realidad es un trono dorado con un águila en terciopelo azul y dorado. Se dan esta clase de lujos, ¿no? Los gobernantes de narcomunicipios y de narcoestados en México. Se ve tan mal. Se ve muy mal, la verdad. Elon Musk no quita el dedo del renglón, dice que va a seguir apoyando al partido Alternativa für Deutschland, el partido de derecha de Alemania, que pues es un partido que está contra la migración ilegal, y dice que debe de redignificarse la nacionalidad alemana. Dice que no hay nada de vergonzoso en ser alemán.
Esto obviamente que le molesta mucho al clan satánico sionista porque dicen, como que no hay nada de malo en ser alemán, porque ya saben que pues, los sionistas siguen insistiendo que Alemania es mala porque dicen que allí estuvo Hitler, cuando Hitler fue llevado al poder por ellos mismos, por los mismos dirigentes del mundo, fueron los que facilitaron a través de la dinastía Krupp el ascenso de Hitler al poder. Y no solamente ellos, los Warburg, hay varios acuerdos entre Hitler y los Warburg. Por ejemplo, el nombramiento de Hjalmar Sachs como presidente del Reichsbank, que él era un empleado de JP Morgan, de la banca Rothschild, para dejarlo como presidente del Banco Central de Alemania, que Hitler nunca hizo nada por acabar con la servidumbre del dinero, fíjese nada más, como no los eliminó. No eliminó la política monetaria de la élite. Siguió dejando ese banco central. El nombramiento para nombrar a Hjalmar Sachs firmó el presidente Paul Hindenburg, firma el canciller Adolf Hitler y firman también los otros miembros de la junta del Reichsbank, que era Felix Warburg, Paul Warburg, Otto Wassermann, entre muchos otros dirigentes. También, ¿cómo se llamaba? Un importante dirigente del Reichsbank era de la dinastía banquera o financiera judía de los Mendelssohn. También firman allí la misma hoja con Hitler para nombrar a Hjalmar Sachs como el presidente del Reichsbank. Y no fue la única ocasión en que colaboraron, hubo muchas colaboraciones entre Hitler y ellos. Yo no creo que Hitler desconociera que estos sujetos le estaban facilitando todo. El presidente Illuminati Roosevelt fue fundamental para que Hitler pudiera llegar al poder, porque él es el que deja de exigir que Alemania pague pues la reconstrucción, las inversiones que se hicieron para reconstruir Alemania, que derivan del Plan Young, que fue simplemente que el gobierno de los Estados Unidos utilizó el dinero de los estadounidenses, se robó el dinero de los contribuyentes estadounidenses para emprender una serie de políticas en Europa, según la reconstrucción de Europa, que iba a ser pagado por Alemania, sí, porque era injusto el Tratado de Versalles, pero iba a ser pagado por Alemania, y fue el Illuminati, el líder de la mafia, Roosevelt, el que dice, ya no me pagues nada, no te voy a exigir, no te voy a invadir para que me pagues. ¿No es acaso extraño? Yo digo que eso es fundamental para comprender que Hitler fue creado por la misma élite. Sería imposible que alguien como él llegara al poder, dadas sus limitaciones económicas, si no fuera impulsado por estos. Me pareció sumamente importante de este programa ese supuesto plan del Mayo Zambada, una tontería para pacificar México. Quería pues lo mismo que exigían al narcopresidente desde aquel año 2006, que financiaron su campaña. Le pedían que el poder judicial estuviera en manos del narco, y lo está haciendo con la reforma. El periodista Diego Enrique de Osorno dijo que el narco, el líder del cártel de Sinaloa, dijo que antes de ser capturado y llevado de forma ilegal a Santa Teresa, Nuevo México, Estados Unidos, Ismael Zambada exploró la posibilidad de participar en una conversación de acuerdo para iniciar un proceso de reducción de la violencia e incluso de paz en Sinaloa y el resto del país, declaró para el periódico Milenio. Sin especificar las fechas ni con qué actores políticos, Mayo Zambada quería negociar para cambiar el sistema de justicia mexicano. En este acuerdo, él y otros grupos criminales, líderes de grupos criminales, supongamos el Cártel Jalisco, decían que querían colaborar con la justicia, pagar dinero a las víctimas, pero que no fueran a la cárcel. O sea, ese era el acuerdo, que les iban a dar mucho dinero por las personas que habían matado, y que ellos se tenían que retirar de los grupos criminales. O sea, ellos ya no tenían que rivalizar con ellos. Había dicho también el Mayo Zambada que si algún narco era detenido,
que no debía de estar más de 7 años de prisión. O sea, todas las exigencias del Mayo Zambada, controlar el Poder Judicial, pues son la materialización de la narcorreforma judicial impulsada por López Obrador. Bueno, yo espero que haya más información, que este señor Diego de Osorno nos revele más cosas, que yo creo que ya es mucho cuando dice que el Mayo Zambada decía tener una enorme admiración por el narcopresidente de México. Yo creo que eso es muy revelador. Pues nada, no me extiendo más. Este ha sido un programa muy cargado de noticias, muy cargado de información. Con 55 minutos de transmisión, yo me despido. Yo soy Héctor Rosales. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dios nos guarde. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra las acechanzas y perversidades del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y a ti, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, te suplicamos que arrojes al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues gracias a ustedes, gracias a Dios y hasta la próxima. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención, hasta la próxima.